Siempre nos viene a la cabeza el Charleston, esos vestiditos cortos, o sea, cualquiera de nosotros, ¿no? Si, o de nosotras, si nos quisiéramos vestir de los años 20, nos pondríamos un sombrerito de plumas y un vestido de esos para bailar el Charleston. O sea, es lo más famoso, pero no es todo lo que hay, ¿no? Y es una época donde acaba de terminar la guerra. El periodo de entreguerras es una época fascinante porque acaba de terminar la guerra, la gente está deseando vivir y es cuando llegan todas las vanguardias y se abre el mundo de una manera extraordinaria, ¿no? Entonces es una época muy interesante. De hecho, busqué imágenes muy por encima. Esta es Coco Chanel y bueno, es un personaje también con muchas cosas a favor y en contra, ¿no? También por relaciones que tuvo incluso con los nazis. Pero bueno, una cosa muy importante que tuvo es que ya no era el paradigma de la belleza en la época y consiguió que todo fuera un poquito tal y como ella era y quería, ¿no? Y el introducir los pantalones, esa vestimenta cómoda, incluso el bolso que te podías colgar, que no lo tenías que llevar en una mano, que cuando tenías que llevar el bolso en una mano ya no te podías, ya tenías una mano ocupada. Entonces hay cosas que damos por hechas, pero cuando la vestimenta de la mujer cambia, todo se abre muchísimo. Y eso empieza en esta época y es algo muy importante, ¿no? El tema del cine, que es maravilloso en este momento también, con estas películas, buscando más cosas, no sabía que en esa época fue cuando se creó, ¿no? A Mickey Mouse, pero bueno, hay grandes películas mudas y el nacimiento del cine sonoro también será aquí. Y luego, por ejemplo, de Buñuel, es la época de la residencia de estudiantes, de Buñuel, Dalí y Lorca, es toda esa época, ¿no? Tan interesante también. Os he puesto aquí a esta mujer porque de casualidad vi una película sobre ella hace un tiempo y era una de las pioneras del cine, pero pioneras de las más importantes que había dado el cine. Y sin embargo no era conocida, como pasa en tantas otras cosas. Pero bueno, tuvo su propio estudio, es un personaje muy importante en esa época. Y por eso la he puesto, porque bueno, tenéis aquí una película que no la vamos a ver ahora, simplemente como os pasaré esta información, pues podéis verla y saber quién es. Y si seguimos, es la época de la llegada del cine sonoro. Y la primera película, todo ya tiene que ver con... Es una época muy musical. La primera película del cine sonoro se llama El cantor de jazz. Y luego he puesto estas dos películas que obviamente no son de la época, pero reflejan lo que pasó en la época cuando llega el cine sonoro y el cine sonoro sustituye al cine mudo. Y bueno, es que son dos joyas de del cine, que si no las habéis visto, merece mucho la pena. De hecho, este tráiler lo vamos a ver porque yo creo que es una escena memorable y nos va a dar la alegría ya para seguir viendo, ¿no? Yo creo que esta época también bueno, era una época de unas ganas de vivir enormes porque, pues eso, es que acababan de salir de una guerra mundial, de una gripe brutal también, la que llamaron gripe española, que no era tal, pero como con los que estaban metidos a la guerra no podían reconocer las pérdidas que tenían o el problema que tenían. En cambio, los españoles pues lo comentaron, que estaban sufriendo esta gripe y por eso se le llamó gripe española, pero fue una epidemia muy grave. Y bueno, pues todo el mundo necesitaba vivir y necesitaba alegrarse. Así que supongo que habéis visto esta película, pero de todas maneras, pues nos vamos a dar el gusto de verlo otra vez porque es de esas películas que te ponen la sonrisa en la cara y es fantástica. Y así empezamos con buen pie. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm half
happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I'll walk down the lane with a happy refrain, just singing, singing in the rain, dancing in the rain. I'm happy again. I'm singing and dancing in the rain. Dancing and singing in the rain. The Artist es una película que hicieron hace unos años. Era una película muda y en blanco y negro y a mí me fascinó. Dije, ¿cómo que hacen ahora una película así? Y bueno, fue maravilloso, la verdad. Yo la vi varias veces porque qué expresividad había. Era como la historia del revés, ¿no? Hacer ahora una película como las que se hacían en la época, con los medios de ahora, pero con la expresividad de los actores que tenían en el momento. Entonces es una película súper bonita y toda con música. Claro, porque no hay diálogos, pero está muy bien hecha, o sea, la ves con mucha facilidad y cuenta exactamente la misma historia. Yo siempre he querido hacer una sesión con amigos de ver las dos, porque son dos películas divinas que te dejan muy buen sabor de boca y las dos tratan el mismo tema. He buscado algunos escritores, no demasiados, pero hay algunos que es que están muy relacionados con la música, ¿no? A Joyce le he puesto porque es una obra tan mítica, el Ulises, que es de esta época, ¿no? Francis Scott Fitzgerald tiene unos cuentos sobre la era del jazz que son muy bonitos y él vivió todo este momento, él y ella, la verdad es que luego acabaron un poco mal. Pues a mí me recuerda siempre mucho, si habéis visto El Gran Gatsby, esa película también, es esa época también. Y Ernest Hemingway escribió Adiós a las armas después de haber participado en la Primera Guerra Mundial, que es un libro totalmente pacifista, precisamente después de haber vivido lo que vivió. Y estuvo en París, que es
también es el París años 20. Es que es un momento muy importante, ¿no? El París era el centro de todo eso. Os recuerdo también los escritores que había, la generación del 27, por supuesto, pero bueno, para mí verlo así, me gusta mucho verlo así junto porque siempre cuando llegamos a las cosas parece que llegamos a trozos, ¿no? Y estamos, por lo menos cuando estudiamos, ¿no? La generación del 27 y venga, o la generación del 98 y venga, y el siglo de oro español, pero no lo relacionamos con el resto de las cosas que hay, ¿no? Y aquí tenemos una generación de poetas, pero que están completamente unidos, claro, a la cultura que hay alrededor. Ambos estuvieron en Nueva York, conociendo todo lo que había, porque claro, en aquella época Estados Unidos estaba en un esplendor ya muy, muy grande y ambos estuvieron allí. Expuesto esto, es un dibujo de Federico García Lorca, que hacía de todo, como vemos, era pianista también. Y bueno, un documental que hay sobre las Sin Sombrero, que era un grupo de mujeres de la época también, que era, digamos, como el paralelo a la generación del 27, y que en uno de estos años, no recuerdo si fue en 1922, junto con Lorca, y no sé si, no me acuerdo quién eran los otros, hicieron una especie de manifestación en Madrid y se quitaron el sombrero y eso en ese momento era una cosa absolutamente imposible y fue como para decir, nos quitamos las normas que nos estáis poniendo y además que dejamos que la cabeza eche a volar, que nuestros pensamientos también se abran, ¿no? Y ellas representan esa época. Escribieron también poesía sobre jazz porque aquí estaba, como decimos, todo mezclado. Realmente aquí es como tendríamos mucho material para investigar y seguir buscando cualquier cosa que a nosotros nos gustara para entrar en esta época. Vamos con la cultura española y aquí ya empezamos con la música que yo he traído. Voy a empezar con Lorca porque acabamos de hablar de la generación del 27 y Lorca está súper, muy relacionado con la música porque él era pianista, era un pianista muy bueno, estuvo a punto de dedicarse a la música, pero tuvo un momento que decidir y su profesor de piano se había marchado y entonces, bueno, tiró por la literatura y ya lo tenemos. Pero era una persona que estudiaba mucho los cancioneros, que los conocía, que le interesó muchísimo el folclore popular, igual en el romancero que en la música también. Hizo un disco, le convencieron para que hiciera un disco, porque él era pues como muchas veces hacemos ahora, de quedar con los amigos y de acompañar una canción, pero al final le convencieron para que escribiera y grabara algunas de las canciones que tocaba. Entonces hay un disco que está grabado por él al piano con una cantante muy famosa de la época que se llamaba La Argentinita. Tengo los ojos azules y el corazoncito igual que la cresta de la nube. Tengo los ojos azules, tengo los ojos azules y el corazoncito igual que la cresta de la nube. De noche me salgo al patio y me harto de llorar, de ver que te quiero tanto y tú no me quieres nada. De noche me salgo al patio y me harto de llorar, de ver que te quiero tanto y tú no me quieres nada. Esta gitana está loca, loca que la va a matar, que lo que sueña de noche quiere que sea verdad. Esta gitana está loca, loca que la va a matar, que lo que sueña de noche quiere que sea verdad. Como os decía, es un disco entero de canciones y la verdad es que es exquisito como las acompaña, como tiene el carácter de la música española, pero muy, muy exquisito. Voy a poner algo más de Lorca. Lorca tiene, bueno, ya sabéis, un montón de romances y hay muchas versiones de esos romances que están musicalizadas. Entonces, aquí tengo dos.
como tendréis este documento, podréis ver lo que queráis. Bueno, os voy a poner esta, porque esta de Leonard Cohen es muy conocida. Es El pequeño vals vienés, que Leonard Cohen estuvo en Granada, se enamoró de la tierra, de la música de Lorca, y le puso música a esta canción, que es muy conocida y que realmente es un poema de Lorca. Entonces os lo dejo aquí para que lo escuchéis. Hay más versiones, no solamente de Leonard Cohen. Silvia Pérez Cruz tiene una versión muy bonita de este vals. Pero vamos a escuchar este, que es menos conocido y es una versión muy bonita de Carmen París. Es la cantante, no es de la época, es de ahora, pero la canción, la letra es de Lorca y es una canción muy bonita. La luna vino a la fragua, con su polizón de nardos. El niño la mira, mira. El niño la está mirando en el aire conmovido. Mueve la luna sus brazos y enseña lúbrica y pura sus senos de duro estaño. Huye luna, 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 si vinieran los gitanos, harían con tu corazón collares y anillos blancos. Niño, déjame que baile cuando vengan los gitanos. Te encontrarán sobre el yunque con los ojillos cerrados. Huye luna, 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 que ya siento sus caballos. Niño, déjame y no pises mi blancor almidonado. El jinete se acercaba, tocando el tambor del llano. Dentro de la fragua el niño tiene los ojos cerrados. Por el olivar venían bronce y sueño los gitanos, las cabezas levantadas y los ojos entornados. Como canta la zumaya, ay, como canta en el árbol. Por el cielo va la luna con un niño de la mano. Dentro de la fragua lloran, dando gritos los gitanos. El aire la vela, vela. El aire la está velando.
Bueno, pues entonces voy a buscar lo que ha traído Paco, que es español. Comparto la pantalla. ¿Quieres contar algo de lo que has traído, Paco? No he No, investigado yo el básicamente, tema de la zarzuela. bueno, pues mira, te cuento. He traído dos cosas. Lo primero es el origen de la canción esta tan famosa de Hades, que se llama Amor de Hombre, y que es originaria de una zarzuela de los años 20. Juan Carlos Calderón le puso en letra y lo cantó Mocedades. Pero lo que es la melodía, lo que es la canción, la música, es un intermedio de la zarzuela esa, que he enviado el extracto de lo que es la zarzuela en sí. Sí, Lo sí, que es sí. la parte más que solamente musical. Ujú. ¿Y es de Y, esa época esa zarzuela? sí, la zarzuela del año me parece 25, Ajá. 1925. Pues qué guay, porque no había hecho yo, no he buscado, no he llegado yo a la zarzuela a buscar nada, así que viene al pelo. He dicho que era Juan Carlos Calderón y no, el que le puso letra, no sé si os acordáis, un grupo del año 70-80 se llamaba Agua Viva. No sé si os suena ese grupo. Así. O era uno de los integrantes de ese grupo quien le puso letra. Y luego lo cantó Mocedades. Ajá.
Pero vamos, esto es Sí, sí, yo lo el conozco. intermedio de la zarzuela, que se llama La leyenda del beso. Ujú. Sí, sí, pues qué bien que hayas traído una zarzuela, porque yo no he puesto nada. Voy a buscar el otro que has traído, si quieres, mientras nos vas El contando, otro es un paso que se doble, te oye. que lo canta Concha Piquer, que es del año 27, se llama En Tierra Extraña. Y es que yo llegué a este paso doble porque este paso doble, me explico, enlaza con otro muy conocido también, que se llama Suspiros de España. O sea, este paso doble empieza Ujú, siendo el paso doble que, pero enlaza con un trozo de Suspiro de España. Y Suspiro de España, yo me acuerdo que, no sé si habéis leído el libro o visto la película de Soldado de Salamina. sí. Entonces, en esa película hace muchas veces alusión a ese paso doble. El protagonista muchas veces lo canturrea, le trae recuerdos y todo eso, y es un paso doble como que está muy integrado en esa película. Entonces, Ujú, el nexo de unión de uno con el otro me llevó hasta esta parte que es la de Tierra Extraña, que hizo una versión Manolo Escobar, o sea, han hecho luego versiones ujú. posteriores. Pero lo que he traído es la historia del compositor que fue Manuel Penella en el año 27 y el enlace y quien la canta aquí es Concha Piquer, que me parece a mí que Ah, merece la pena escuchar fenomenal. a Concha Piquer. Sí, sí, sí. Yo busqué cosas de copla, pero me salían de después. Sí, sí. Así que dije, bueno, porque claro, aquí estaba empezando, en los años 20 estaba empezando todo el movimiento de la copla. Y entonces no, pero fenomenal, porque has cubierto lo que yo no había traído, o sea que perfecto, perfecto. Voy a contarles a ustedes lo que a mí me ha sucedido, que es la emoción más profunda que en mi vida yo he sentido. Fue en Nueva York, en la noche buena, que yo preparé una cena para invitar a mis paisanos. Y en la reunión, toda de españoles, entre divas y entre oles, por España se brindó. Pues aunque allí no beben por la ley seca y solo al que está enfermo despachan vino, yo pagué peso de oro una receta y compré la farmacia vino español, vino español, vino español. El vino de nuestra tierra bebimos en tierra extraña. ¡Qué bien que sabe ese vino cuando se bebe lejos de España! Por ella brindamos todo y fue el fin de aquella cena. La noche buena, más buena que soñar pudo un español. Mas de pronto se escuchó un gramófono sonar. Callar todos, dije yo, y un paso doble se oyó que nos hizo suspirar. Cesó la alegría y a todos lloraban y a nadie reía, todos lloraban. Y oyendo esta música allá en tierra extraña nuestros suspiros, suspiros de España. Pues qué apropiado, Paco. Por eso, todo lo que estamos hablando de esa mezcla de países y de zonas y españoles en América, ¿no? Echando de menos la cultura suya, está muy, muy bien. Os voy a poner una pieza que ha compartido Victoria, que al final no va a poder estar hoy. Es un tema que se escribió, me parece que 25, no sé si me he equivocado con el año, que es Lágrimas Negras. Es un tema muy conocido también.
Entonces ella me proponía la versión de Bebo Valdés y El Cigala, y aquí os la dejo. Entonces vamos a escuchar un par de cosas de música latinoamericana de la época. Por una parte está Carlos Gardel, y entonces vamos a escuchar un tango muy conocido, Por una cabeza. Ahora me decís qué preferís que ponga, porque aquí canta él, y esto es un tráiler, bueno, un tráiler no es una escena de una película, no sé si es una película sobre él o es que bailan el tema, la verdad es que no lo sé, pero si opináis mientras ponemos Lágrimas Negras, me decís cuál preferís, ¿vale? Luego yo os voy a pasar esto, o sea que vais a poder ver el otro, pero ahora un poco por combinar lo que queráis, porque es verdad que poniendo siempre cosas antiguas, pues como el sonido era más antiguo, yo también quería combinar, sobre todo pensando en los más jóvenes que pudieran engancharse con lo que estamos haciendo. Os pongo a Bebo Valdés, que para los que no le conocéis, es un pianista cubano que, bueno, emigró a Suecia y de repente, muy posteriormente, se hizo una película y rescataron a muchos músicos de la época, todos con 89, 90 y pico de años, y él era uno de ellos. Y entonces, bueno, es como que vivió una segunda fama en ese momento. Su hijo, Chucho Valdés, también es muy conocido como pianista. Y bueno, aquí le tenemos, en un disco que hizo con Diego Cigala, es un cantador flamenco, hicieron un disco de juntos de versiones de boleros y así, mezclando los dos sabores, el cubano y el flamenco. Y aquí vemos Lágrimas Negras. Y aunque tú me has echado en el abandono, y aunque tú has muerto mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo encono, y en mis sueños te colmo, y en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida, y lloro sin que tú sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. Y aunque tú me has echado en el abandono, y aunque tú has muerto mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo encono, y en mis sueños te colmo,
y en mis sueños te como de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida, y yo lloro sin que tú sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. Ahí viendo el Guadalquivir, la gitana hablaba, los niños en la orilla viendo los barcos pasar. Agua del limonero, agua del limonero, si te acaricio la cara tienes que darme un beso. Ahí en el Guadalquivir, mi gitana lavaba, pañuelo de blanco y oro, que yo te daba, que yo te daba. Agua del limonero, agua del limonero, si te acaricio la cara, tienes que darme un beso. Tú me quieres dejar, ay, yo no quiero sufrir. Contigo me voy tan, y aunque me cueste morir, contigo me voy tan, y aunque me cueste morir. Bueno, creo que habéis escrito más cosas. Ah, Guantanamera. Ujú. Bueno, vamos a escuchar Carlos Gardel antes de pasar a Guantanamera. Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabés, no hay que jugar. Por una cabeza me tejón de un día de aquella coqueta y risueña mujer que al jurar sonriendo el amor que está mintiendo quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza todas las locuras, tu boca que besa borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, si ella me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? Cuánto desengaño por una cabeza. Yo juré mil veces, no vuelvo a insistir. Pero si un mirar me hiere al pasar, tu boca de fuego otra vez quiero besar. Basta de carreras, se acabó la timba, un final reñido yo no vuelvo a ver. Pero si algún bingo llega a ser fija el domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza, toda la locura, tu boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, ella me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir?
Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Y antes de morir yo quiero echar mis versos del alma. Y antes de morir yo quiero echar mis versos del alma. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. No me pongan en lo oscuro a morir como un traidor. No me pongan en lo oscuro a morir como un traidor. Yo soy bueno y como bueno moriré de cara al sol. Yo soy bueno y como bueno moriré de cara al sol. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar. Con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar. El arroyo de la sierra me complace más que el mar. El arroyo de la sierra me complace más que el mar. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Tiene el leopardo un abrigo en su monte seco y pardo. Tiene el leopardo un abrigo en su monte seco y pardo. Yo tengo más que el leopardo porque tengo un buen amigo. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Dilo, compadre.
Guajira Guantanamera. Qué bonito. No sé si habéis visto la película. Hay una película cubana que se llama Guantanamera, que refleja, pues eso, la vida y situaciones que tienen allí, porque es de un entierro y tienen que trasladar el féretro de un lado, de una punta de la isla a la otra punta. Y va pasando de coches en coches. Bueno, es una historia que refleja muy bien las complicaciones del país y una película muy, muy divertida. Os la recomiendo. Bueno, pues la verdad es que vamos solamente por España y yo quería ir a Francia, Alemania y América, o sea que no sé, vamos un poco mal, pero no importa porque nos queda para otras veces. Por lo menos a París sí que tenemos que llegar, porque París es los años 20, la Belle Époque. Y me he encontrado este documental que tengo que deciros que no lo he visto, me lo he encontrado de casualidad, pero bueno, lo he dejado ahí y yo lo veré porque digamos que me está sirviendo todo esto para organizar material y seguir viéndolo y lo podemos ver cualquiera de nosotros, ¿no? Luego no sé si habéis visto la película de Woody Allen, es muy bonita y es precisamente sobre un viaje, un escritor que está viviendo en París ahora y bueno, le pasan unas cosas que es que a cierta hora de la noche le va a recoger un coche y viaja a los años 20. Y conoce a Hemingway y conoce a todos los artistas que estaban en esa época y que he nombrado antes, ¿no? Porque en esa época todo el mundo que era algo estaba en París. Y bueno, Falla había estado hasta hace un poquito antes y hay muchísimos músicos que están en esa época también porque era el centro. Quería buscar música clásica también y Satie todavía estaba vivo en esa época, pero además tenía un montón de conexiones con artistas de la época. Esto es un vídeo de una representación de un baile que hizo Satie, pero lo vais a ver enseguida, los figurines y el decorado es de Picasso. Entonces, en esta época esto era así, es que hacían un ballet, participaban pintores de una talla y músicos de otra talla y el mejor ballet que había entonces era un nivel cultural de esto que dices, cómo me gustaría poder ir a hacer una visita, ¿no? También me he encontrado de casualidad que conoció a Man Ray, el fotógrafo, el surrealista, lo he aprendido hoy, pero me ha gustado un montón la relación que tenía con otros artistas y cómo conoce a Man Ray y una serie de trabajos que hace, el primero lo hace en colaboración con Satie. Entonces, bueno, es qué integración y qué relaciones hay entre todos. Aquí lo dejo para que cualquiera que le interese pueda leer más. Y os pongo este trocito del ballet.
Matisse también es de la época. Y eso es que París es una efervescencia la que hay ahí, que es una gozada. He puesto aquí unas imágenes, pero no nos enredamos. Es la época del surrealismo también. Me acordé de esta mujer, bueno, no me acordé, me la encontré un día y la relacioné enseguida. Es una alemana, fotógrafa, que luego se casó con un argentino, se fue a vivir a Argentina y allí se dedicó a hacer fotografías de sueños. O sea, la gente escribía a, al periódico contando su sueño y ella hacía una fotografía, un montaje con ese sueño. Y luego me acordé de Chema Madoz, que por supuesto es un fotógrafo actual, está vivo, muy, muy interesante y no es surrealista, pero bueno, lo he colocado aquí por esa manera de mirar que nos obliga a ver las cosas de otra manera, ¿no? Bueno, pues vamos a Alemania y entonces vamos a empezar con lo que nos ha mandado Xavier. No, nada, presentar poco, únicamente porque lo tenía anotado para justo ha coincidido cuando tú has dicho, pues bueno, voy a tratar la música clásica y yo pensaba, pues no sabía si cabía aquí hoy, pero, Sí, pero no nos olvidáramos que los clásicos sobreviven todavía hoy, pero no sí, es sí, sí. por supuesto. Y yo creo que Strauss precisamente pues fue uno de los grandes, ¿no? De hecho, se hizo muy popular y actualmente pues sigue siendo muy popular y es música pues muy... en fin, yo creo que es muy buena música que no hay que olvidar. Y además Strauss, pues el género de música que escribió pues era un poquito atípico en su época, ¿no? Porque cuando ya los grandes compositores modernos estaban ya componiendo pues música mucho más avanzada, pues Strauss todavía estaba con la música tonal muy clásica. Es un caso curioso Strauss y por esto lo quería sacar aquí, ¿no? Porque es música sinfónica muy bien orquestada y yo creo que un poquito muestra pues todo conocimiento de la música clásica pues acumulado, ¿no? En los años 20. Y yo, como sabes que soy un poco anti música contemporánea porque no lo entiendo bien y porque nunca me he acostumbrado mucho, pues he pensado que era una buena oportunidad de esto, de no olvidarnos de Strauss, que a pesar de que convivió en una época donde ya se estaba haciendo mucha música contemporánea, que bueno, más difícil de escuchar, pues Strauss no se quedó un poquito con la música pues muy afable de escuchar. Este era el motivo. Lo contemporáneo ya lo he traído yo ahora después. Ya, imagino, sí, sí, sí. Y bueno, no sé mucho aquí hoy del jazz, pero en los 20 en el jazz. Sí, no, sí, sí, sí. Lo que pasa es que no nos va a dar tiempo, pero Bueno, esto claro. invito a todos a que escuchéis música jazz de los 20 porque es del mejor jazz que hay. Entonces, bueno, pues vamos a escuchar a Richard Strauss.
que es una música muy intensa, la de Strauss. Ujú. A mí a veces, curiosamente, me cuesta más escuchar esta música que es tan intensa que no otra música más atonal, que una vez que ya he conseguido escuchar la música al margen de la melodía o de un ritmo concreto, me encanta oír los colores, me encanta oír los efectos, ¿no? Y me cuesta menos trabajo oír eso que oír o Wagner, ¿no? Aunque me gusta. De hecho, no hace demasiado que me regalaron una entrada para ver una ópera de Wagner que duraba 5 horas y dije, no sé yo cómo voy a aguantar. Y me encantó, me encantó. A mí me encanta Wagner. Sí. Lo que pasa es que tienes razón que tienes que estar predispuesto a escucharlo, o sea, no es fácil. Estamos en Alemania y en Alemania pues está la ópera de Tres Peniques. Tenemos igual, podemos escuchar la antigua o la moderna. Entonces ahora vamos a escuchar la versión moderna, pero la canción es de la época. Und der Haifisch, der hat Zähne und die trägt er im Gesicht. Und Mackie, der hat ein Messer und das Messer sieht man nicht. An dem schönen blauen Sonntag liegt ein toter Mann am Strand und ein Mensch geht um die Ecke, den man Mackie Messer nennt. Jenny erfunden mit nem Messer in der Brust und am kein Mackie Messer, der von allem nichts gewusst. And the ghastly fire show, 7 children. Did you charge, Mickey, for this fantastic crime in this world of catastrophe and crises? Governments coming and going, monarchies coming and going, democracies coming and going, religions coming and going, the euro coming and going, and what else? What comes tomorrow? Don't worry, while the world falls apart up here, down there in the clubs between Berlin and Barcelona, there will always be the cabaret. What good is sitting alone in your room? Come, hear the music play. Life is a cabaret, hey, John. Come to the
cows waiting. What good is sitting alone in your room? Come, hear the music play. Life is a cabaret. John, come to the cabaret. Oh, come. Come. Well, show me the way to the next whiskey bar. Why not show me the way to the next pretty boy? Well, show me the way to the next little dollar. Come to the cabaret. Come with the blues, the jazz, and the blues. Then all the blues. When all the booze and the boys and the booze and the boys and the blues and the Berlin and Barcelona and the blues. Oh, come on, babe, why don't you paint the town? Whoa, that jazz, I'm gonna rouge my knees and roll my stockings down. Whoa, that jazz, start the car, I know a bumpy spot where the gin is cold and the piano's high. It's just a noisy hole where there's a mighty and oh, that jazz. When the jazz, well, find a flash, we're playing fast and loose. Well, that jazz right up here is where we're stoked with the juice. Well, that jazz, come on, hon, we're gonna brush the sky. I bet you're lucky that it never flew so high. 'Cause in the stratosphere, I'll catch you later, dear, and oh, that jazz.
denn die einen sind im Dunkeln und die anderen sind im Licht. Und man sieht die im Lichte, die im Dunkeln sieht man nicht. And one can see in the bright light, but one cannot see those but in them night. Buona notte. Me di cuenta que se me había olvidado una cosa, que era meter algo de scat, que es esa manera de cantar que hay en el jazz, donde cantan como si tocaran un instrumento, con sílabas, con ruidos, no cantando con letra. Y ella lo hace, con lo cual, jolín, pues nos ha unido ahora todo, el jazz, el cabaret, el alemán. De hecho, es que me introduce la canción típica de cabaret, ¿no? O sea, de Liza Minnelli, de la película, digo. Entonces es una buena cosa. En Alemania, una cosa muy interesante también, que me lo he pasado, es el arte. Esta época de entreguerras y de todas las vanguardias es una época interesante. Había incluido esta película para recordarla, que esta película transcurre después, en los años 30, ya previo a la guerra, pero es que todo ese momento del cabaret es la parte de Berlín. París era muy importante, pero Berlín también, hasta que llegó luego el nazismo, ¿no? Este es un pintor alemán de la época donde, de hecho, hay cuadros, retrata todo el cabaret y todo eso, y de hecho hay cuadros suyos que aparecen retratados al comienzo de la película, aparecen representados. Y bueno, la famosa escuela Bauhaus, que es de la época también, y Paul Klee, que es un pintor que a mí me encanta, que estuvo allí dando clase. Y bueno, luego ya llegábamos al jazz. Y todo esto es Gershwin. Entonces, pues aquí está. Hay piezas donde aquí toca el propio Gershwin. Esta es una versión, pero de Leonard Bernstein, versiones de Rhapsody in Blue, podéis ver las que queráis, Un americano en París, lo que sea. Hay montones de cosas. Summertime, que es el tema tan conocido. Esta versión a mí siempre me encantó, la de Ella Fitzgerald y Louis Armstrong. Aquí había incluido toda la música clásica, que como dice Xavier, la intención es fundirlo todo, no separar. Y efectivamente en esta época hay muchas cosas y además hay una mezcla entre cómo el jazz afecta a la música clásica y al revés, ¿no? Entonces, esta suite de Shostakovich es de después, pero bueno, Shostakovich es un músico de la época también, por eso quería ponerlo, porque aquí ya se ve la influencia del jazz. En cambio, Anton Weber entra ya es el gran rompedor que nos lleva a toda la música contemporánea que será del siglo XX, el que genera más cosas diferentes y requiere una atención especial para escucharlo. Sus piezas son minúsculas, un poco como delicatessen, y cada cosa tiene su importancia, pero claro, hay que escuchar al detalle, no a escuchar las grandes melodías, sino al detalle. Y aquí os he puesto dos piezas donde Debussy toca Debussy, un Cakewalk, que es una pieza sacada del jazz, y Monpou, que es un músico de la época también maravilloso, y porque la música clásica también puede ser española, evidentemente. Y bueno, pues este concierto es de la época, es una de las cosas más bonitas que, para mi gusto, que se han escrito, y lo tenía para terminar, entonces bueno, lo disfrutáis para escucharlo. Así que voy a poner algo de Gershwin, algo que sea corto, y bueno, pues si os parece, pues vamos a acabar escuchando el propio Gershwin. Así que nos despedimos con este.